Y en nuestro sector de SOS Doctor, la consulta para nuestro especialista, el doctor Nils. Doctor, ¿qué recomendaciones podemos darle a los deportistas, a la gente que quiere desarrollar alguna actividad deportiva, ejercicio físico en climas fríos? Doctor. Bueno, César, aquí primero no hace tanto frío como en otros lugares donde se hace deporte inclusive en nieve, ¿no? Pero sí, para nuestros climas aquí en Bolivia, cuando está frío, lo más recomendable es primero calentar, pero siempre lo hemos dicho que hay que calentar siempre y estirar, pero en clima frío hay que calentar por más tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos que estar con la frente un poco húmeda para decir, sí, mi cuerpo está caliente. Esa es la reacción. Entonces, en calor, pues podemos entrenar con una mallita y un short y probablemente en 5 minutos ya estemos en esa temperatura corporal. Pero en el frío, pues vamos a tener que calentar por más tiempo. Entonces, eso significa que no hay que destaparse ni chompit, ni blusita o ni short, sino tendremos que hacerlo con un deportivo entero que sea térmico para mantener el calor dentro y poder calentar de forma adecuada. Segundo, si vamos a trotar, que es una de las cosas que más se hace al aire libre, o correr, por eso es que algunos jugadores de fútbol se ponen guantes para las extremidades no estén expuestas, ¿no? En algunos lugares también la parte de la cara, cuando hace mucho frío, hay que cubrirla porque son susceptibles de enfriarse demasiado. Estas son las principales recomendaciones. Y cuando terminamos de hacer deporte, estamos transpirados. No es cuestión de agarrar y sacarse todo. Ahí podemos provocar otro tipo de problemas, no solamente de resfriarse, sino problemas de enfriamiento como tal. Entonces es mejor llegar a casa y en un ambiente más caliente sí poder sacarse la ropa que nos está provocando el calor. Y si es que está muy frío, esto nos pasó, por ejemplo, en las carreras del Dakar. No sé si se acuerdan, en una de las, llegando Juni, había una nevada inclusive, entonces tuvimos que meterlos directamente a la ducha caliente para poder calentar el cuerpo. Esto también se puede hacer. Llegamos de trotar, de correr y nos metemos a una ducha caliente para calentar el resto del cuerpo. Eso es, César. Muchísimas gracias, doctor Nils Calderón. Como siempre, estas recomendaciones son importantes aquí en su programa Clínica de Campeones. Acompáñenos porque todavía hay mucho más. Bueno, hoy vamos a hablar al respecto del equipo médico deportivo, un cuerpo médico o los sinónimos que varias veces recibe. El cuerpo médico está conformado por varios profesionales, no uno, ni dos, ni tres, varios, muchos, de diferentes ramas, desde médicos deportólogos, médicos traumatólogos por subespecialidades, rodilla, hombro, deportes, pero a la cabeza de todos estos está un médico ortopedista, traumatólogo con subespecialidad en ortopedia y traumatología deportiva. Juntamente también tendremos nutricionistas y además un médico nutriólogo. El médico nutriólogo con un programa y con un curso de medicina deportiva. Además tenemos al psicólogo deportivo, que tenga además los conocimientos de psicología deportiva, que no solamente sea un psicólogo clínico. Juntamente con este equipo tenemos al cardiólogo, al neumólogo, porque tenemos que controlar a estos deportistas para que estén sabiendo que vayan a estar bien en el rendimiento. Juntamente a estos profesionales del área de la salud tenemos ingenieros de sistemas. ¿Y para qué un ingeniero de sistema? Porque ellos son los que controlan los GPS, esos chalequitos que ven negros en algunos deportes, sobre todo en el fútbol, que son los que controlan los movimientos y rendimiento de cada uno de los deportistas. Y estos ingenieros de sistemas nos dan la información al cuerpo médico para analizarlos y poder dar una mejor respuesta al preparador físico y cuerpo técnico para que estos jugadores rindan mejor. También tenemos a los fisioterapeutas y los preparadores físicos. Y en el medio de ellos hay una otra profesión que se está instaurando ahora que se llaman los recuperadores, que puede ser fisioterapeuta o preparador físico con conocimiento de ambas partes para hacer el paso de la fisioterapia a la cancha definitivamente. Todo esto creemos a veces de que esto va a costar mucho dinero. Todo lo contrario, y esto nos hablará el doctor Fernando Radiche al respecto del estudio que él ha realizado de los gastos y al final los ahorros que los clubes realizan cuando tienen un cuerpo médico adecuado. Todo esto hoy hablaremos en Clínica de Campeones. Y en el sector de especialistas esta jornada tenemos, como siempre, la presencia internacional.
Esta vez tenemos el agrado de presentarles al doctor Fernando Radice Bieris. Él es médico cirujano por la Universidad de Chile, tiene una especialidad en traumatología y ortopedia por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es además especialista en medicina del deporte, subespecialista en rodilla, magíster en gestión y administración en salud por la Universidad de los Andes en Chile y profesor asociado de la Universidad de Chile. Actualmente el doctor Fernando Radice es jefe de servicio de traumatología y ortopedia clínica de la Universidad de los Andes en Santiago de Chile. Es médico de la Selección Nacional de Fútbol de Chile, médico del Comité Olímpico de Chile y jefe del cuerpo médico del Club de Fútbol Profesional Universidad de Chile. Doctor Fernando Radice, bienvenido a Clínica de Campeones. Es un placer. Un placer para mí estar con ustedes, poder compartir estos minutos y especialmente con mi gran amigo Nils Calderón. Hola Fernando, ¿cómo estás? Yo voy a añadir una pequeña cosa, un pequeño ítem al currículum, que quiero decir que de verdad es un gran amigo, y como anécdota personal tengo que él en su momento me brindó su ayuda y se vino desde Santiago aquí a La Paz a operarme la rodilla izquierda. Una cosa que realmente solo hacen los grandes amigos. Muchas gracias Fernando por estar aquí y bueno, siempre agradecido por la rodilla, que sabes que seguimos jugando. Nada que agradecer, todo por la amistad, así que lo que tanto necesite. Yo habría hecho lo mismo. Perfecto, Fernando. Bueno, yo quiero comenzar la entrevista para que nos cuentes un poco, hemos leído tu currículum, pero que nos cuentes un poco tu trayectoria, porque después de que estudiaste la parte de medicina y la especialidad y la subespecialidad, has trabajado en diferentes centros y en diferentes clubes y has tenido mucha trayectoria en esto del Comité Olímpico, Olimpiadas y selecciones del fútbol chileno. Bueno, actualmente yo estoy en la clínica de la Universidad de los Andes, que está, como ustedes saben, ligado a una universidad, que es la Universidad de los Andes. Entonces ahí se junta la formación académica, el desarrollo de la investigación con las atenciones clínicas. Es decir, es una clínica universitaria. Me llevaron, digamos, para allá para poder desarrollar un megaproyecto de medicina del deporte, pero que fuera distinto a lo que ya habíamos hecho anteriormente. Yo hice uno en la clínica Las Condes, hicimos otro en el METS, pero queríamos que fuera distinto. Entonces, en el año 2019 empezamos la construcción de un área de alrededor de 3.500 metros cuadrados, en la cual pretendíamos desarrollar lo moderno dentro de lo que es la medicina del deporte. Es decir, no solamente tener un área de rehabilitación y de integración deportiva con el análisis puntuales, sino que ir un poco más allá, trabajando con realidad virtual, trabajando con exoesqueletos, trabajando con robótica aplicada, con cámaras multidireccionables, digamos, sin estos marcadores que requieren tanto trabajo puntual, sino que con autofocos específicos para poder captar mejor los gestos técnicos e ir mejorando el punto de vista mecánico, haciéndolos más eficientes desde el principio. Lamentablemente, en la mitad, digamos, de ese desarrollo del proyecto vino la pandemia y quedó todo detenido, stand-by, digamos, y estamos esperando estabilizarnos un poco más desde el punto de vista de lo que son la crisis pandémica o endémica que tenemos ahora en Chile para poder retomar, digamos, esa actividad. Pero un proyecto muy desafiante y muy entretenido. Y para eso fuimos a Qatar, al centro de Aspetar, que es uno de los mejores centros deportivos a nivel del mundo. Estuvimos en Harvard, estuvimos en Delaware, estuvimos en Italia, tratando de compatibilizar, digamos, todo lo que estaba a nivel de la modernidad asociada y adelantándolo un poco para lo que fuera el futuro. ¿Con cuánta gente trabajas en tu equipo médico deportivo y a qué se dedica más o menos cada uno de ellos para que nos quede más claro a qué se refiere el equipo médico? El equipo normalmente médico que está relacionado es un área de deportólogos o médicos generales relacionados con medicina del deporte, que hacen las evaluaciones físicas globales, el área de apoyo de especialistas, que son mayoritariamente los traumatólogos y los cardiólogos. Muy importante las evaluaciones cardiovasculares precompetitivas para evitar lo que nos pasó
lo que pudimos ver en la Copa reciente europea con este desmayo de Eriksen y casi se muere, digamos, si que no hubiese sido auxiliado de forma repetida rápidamente. Tenemos nutriólogos deportivos que nos permiten asociar las deficiencias nutricionales que pueda tener al esfuerzo físico que realiza en esos entrenamientos para que sean más óptimos. Un apoyo de lo que es salud mental y psicológico desde el punto de vista del manejo de las ansiedades, de la tensión, de la responsabilidad que tienen en algún momento determinado a nivel psicológico. Vimos recientemente en los Juegos Olímpicos lo que le pasó a la gimnasta americana, que hizo una crisis importantísima, o Djokovic, que no pudo con la presión de tener que ganar la medalla de oro para su país y tuvo que dejar a mitad de camino, digamos, su carrera por esas medallas en plena Olimpiada. Gente que supone que es alto rendimiento y muy preparada, igual se quiebra en los momentos determinados. Tenemos fisiólogos del ejercicio que interactúan directamente con los preparadores físicos y los cuerpos técnicos de los diferentes deportes o equipos, para que podamos ir regulando las dosis de carga, podamos ir regulando las intensidades y podamos llevarla, digamos, a que la optimización de su obtención del máximo condición fisiológica sea aplicada a su condición técnica después. Y finalmente, digamos, tenemos todo el apoyo del área de salud normal, que tiene que ver con los masoterapeutas, con los kinesiólogos o fisioterapeutas, que tienen un rol muy importante en lo que son las recuperaciones y la prevención de lesiones. Continuamos dialogando con el doctor Fernando Radice Diegues, de quien estamos explotando la mayor cantidad de conocimientos y experiencias. Enseguida vamos a conversar también con Nils Calderón acá, si es que estas prácticas se desarrollan en nuestros equipos profesionales del fútbol. Pero queremos saber cómo influye en un equipo tener un plantel médico completo, como el que usted nos acaba de describir, por ejemplo, doctor. Cada vez influye más en ese sentido del punto de vista de la interacción. Entonces, cuando los equipos multidisciplinarios están bien consolidados en los planteles, el cuerpo técnico adquiere gran confianza en lo que uno puede ir aportándole. Esto significa ayuda, sugerencia, no significa que nosotros tengamos la última palabra en todo, digamos, todo lo contrario. Nosotros estamos al servicio de los cuerpos técnicos para que puedan desarrollar mejor su actividad. Y uno ve, digamos, que demostrándole en su lenguaje a los cuerpos técnicos que las velocidades de reacción disminuyen un 30%, las explosividades entre un 15 y un 20%, las fatigabilidades alrededor de un 15% cuando no ocurren las adecuadas recuperaciones post-entrenamiento o post-partido. Normalmente los estudios han demostrado que se requieren 72 horas para que el sujeto, el deportista, vuelva a su estado natural o pre-esfuerzo de partido para poder entrenar o poder volver a jugar a esa intensidad. Lo que nosotros tratamos de hacer con estos cuerpos técnicos es acortar esos plazos, ayudándolo en estas fases de recuperación. Muchos dirigentes y mucha gente, muchos papás y muchos empresarios que apoyan a deportistas nacionales o que representan a su país, creen que un equipo médico deportivo sale muy caro y no gastan o no hacen la inversión en tener, no justifican el pago a una cosa tan grande. ¿Nos puedes comentar un poco al respecto de si es que esto es real, o sea, realmente se paga por un equipo médico caro o todo lo contrario, o sea, realmente se paga, pero al final del camino representa un ahorro? El cálculo que nosotros tenemos fue que en un departamento médico cuesta anualmente $370,000, es decir, equivale al 2,7% del total del costo de los gastos que hace el club anual, 2,7%. El Barcelona destina el 5% de los gastos médicos del total de los gastos del plantel, o sea que es infinitamente más alto de lo que hacen normalmente, pero los porcentajes van ahí, entre un 2 y un 5%, no más que eso. Pero cuando lo llevamos nosotros a
la cantidad de lesionados que tienen esos clubes, calculamos, digamos, en días que estaban parados. Entonces, si uno lo ve como una empresa, si uno le dice a una empresa, mira, vas a tener alrededor del 20% de tus empleados sin trabajar durante el año, es decir, vas a tener que funcionar con el 80% de tus empleados, dice, esta empresa no es viable, es imposible que funcione así. Entonces, nosotros lo llevamos a horas de para de los jugadores que implicaba, digamos, el estar con licencia o sin trabajar. En el año 2016 fueron 1.152 días en total de jugadores. Eso equivale a un 12,62% del plantel. Es decir, que no estaban disponibles para los quienes estaban contratados. Con la aplicación de todo esto, de los grupos de medicina del deporte multidisciplinarios, fuimos bajando con esta implementación de programas de recuperación, de prevención, etc. El año 2017 a 759 días, es decir, a un 8,32%. Y el 2018 bajó un 5,45%. Es decir, ahorramos por día $1.200 por para de jugador. Y eso, llevado a plata, significó que el año 2016 el club tuvo que gastar casi $1.200.000 por jugadores que no estaban disponibles y que le seguían pagando. El año 2017 esa cifra bajó a $790.000 y el año 2018 bajó así a $518.000. Totalmente, doctor. Sin embargo, no deja de ser interesante toda esta simbiosis de lo económico, lo médico-deportivo, la tecnología involucrada y los resultados, obviamente, que espera no solamente la dirigencia, no solamente el presidente del club o los propietarios, también la hinchada, el hincha, por supuesto. Pero ahora, este es otro aspecto también fundamental para que todo esto funcione. ¿Cómo se relaciona el equipo médico con la dirigencia? ¿Esto cambia con el director técnico, con el cambio de presidente o es un equipo permanente? Ahora, en relación al trato que uno tiene que tener con la dirigencia y con los clubes, nosotros hace mucho tiempo ya logramos que la dirigencia y los dueños de los clubes entiendan de que el cuerpo médico debe ser una institución permanente dentro de la estructura del club. Es decir, así como hay un área comercial, como hay un área administrativa, como un área de coordinación, el área médica debe ser un área estable dentro de los clubes. ¿Y eso por qué? Porque debe estar asociado a los planteamientos y a los valores y principios que tiene el club siempre, que sea independiente de lo que es el entrenador o el cuerpo técnico llegante. Yo en la Universidad de Chile en los últimos 8 años he tenido 15 técnicos distintos, pero el plantel o el cuerpo médico se mantiene igual. ¿Y eso por qué? Porque nosotros estamos para cuidar a los jugadores, para el club, que es su capital más importante. ¿De qué forma colabora el equipo médico en cierto tipo de circunstancias? Por ejemplo, Santiago, que está casi en la costa, tiene que venir a jugar a la altura. O ahora a Brasil, algunas veces, por lo menos con Bolivia, se le ha dado jugar a nivel de la costa, pero a 40 grados. O sea, esto se necesita. Bueno, primero, ¿se necesita o no una preparación médica para esto? ¿Cómo influye? ¿Cómo prepara un equipo esto? Eso es muy importante porque es uno de los apoyos preventivos que se hace como cuerpo médico. Nosotros medimos siempre el plantel permanentemente. Entonces tenemos mediciones de pretemporada, intertemporada y semanales de diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos las tasas de sudoración de cada uno de los jugadores bien establecidas y determinadas. Tenemos la tasa de consumo de hidratos de carbono por niveles de intensidad o partidos también bien determinadas. Tenemos la respuesta que tienen en saturación frente a los cambios de altura. Entonces, cuando llegan los momentos de ir a jugar a climas más adversos, nosotros tomamos preventivamente las medidas de hidratación o rehidratación o preparación para que con esa tasa de sudoración medida, combinada con lo que pensamos o lo que vamos a calcular que van a perder durante esta carga, por ejemplo, jugar a 38 o 39 grados con alta humedad, como nos tocó jugar en Colombia o en Brasil en algún momento determinado, sean inmediatamente contrarrestadas con una adecuada preparación médica. Pero, Fernando, para poder ampliar un poco este conocimiento, ¿nos puedes contar de qué más o menos tendría que contar un centro médico de alto rendimiento, básico, mediano,
y aquel que tú estás armando junto con el apoyo y la orientación de Aspetar, de Qatar, estoy en conocimiento de que es uno de los más grandes y tal vez el más grande que vaya a haber en Sudamérica en un futuro. Es importante contar con todos los especialistas en base, y ahí están los deportólogos, lo que es traumatología y ortopedia, lo que es cardiología, lo que es pediatría, lo que es ginecología. Trabajo muy importante también en lo que es la recuperación del posparto o durante el embarazo, y en las mujeres mayores, digamos, el ingreso, digamos, a la etapa de la menopausia. Todo lo que es el área de salud mental, con las diferentes especialidades, la suplementación y ayuda ergonométrica, digamos, a través de lo que son los sistemas de nutrición aplicada, y las evaluaciones destinadas a cada tipo de deporte de forma puntual. Entonces, cuando nosotros empezamos a aplicar estas cosas en el Comité Olímpico y empezamos a hacer un seguimiento de los ciclos olímpicos, nos respaldan, digamos, resultados positivos. Si vemos lo que generó Chile, digamos, en los Panamericanos de Guadalajara, a la cantidad de medallas que ganó en Toronto y la cantidad de medallas que ganó en Lima, vemos una curva ascendente importante, especialmente en la cantidad de medallas de oro y cantidad de medallas totales ganadas. O sea, hemos ido batiendo récord. Entonces, al final, el trabajo de la federación nos dicen, ¿sabe qué? En verdad hemos tenido un efecto positivo, este trabajo con los métodos, con la planificación con el Centro de Medicina del Deporte y además con los cuerpos técnicos, sí o sí generan, digamos, alto rendimiento. Ya para terminar la entrevista, yo tengo la última pregunta en relación a la posición de Chile en relación a los países vecinos y comparado de cómo está la medicina deportiva en Chile con centros grandes como el que mencionaste, el de Qatar, en el centro Aspetar, en algunos centros de Estados Unidos, Europa tal vez. Desde el punto de vista de comparación, yo creo que a nivel de Chile no estamos en el top del top, todo lo contrario, estamos en una etapa de crecimiento. Hay lugares en que se puede hacer muy bien esto, como los centros que ya les conté previamente, pero no es una cosa masiva todavía. Entonces, mientras eso no sea masiva, no va a mejorar toda la estructura como uno quisiera. Ha estado con nosotros el doctor Fernando Radice Diegues, actualmente jefe del Servicio de Traumatología y Ortopedia de la Clínica de la Universidad de los Andes en Santiago de Chile, médico de la Selección Nacional de Fútbol de Chile, médico del Comité Olímpico de Chile y además jefe del cuerpo médico del Club de Fútbol Profesional Universidad de Chile. Doctor, muchas gracias. Será hasta otra oportunidad. Ha sido un placer compartir con usted esta conversación, esta charla informativa en Clínica de Campeones. Hasta una próxima, doctor. Muchas gracias, César. Fue un verdadero honor estar con ustedes. Gracias, Nils, por la invitación y espero que a toda la audiencia le haya ayudado un poco estas reflexiones. Fernando, muchísimas gracias realmente el habernos orientado, habernos comentado todo lo que has hecho y todo lo que estás haciendo y los planes a futuro, además de habernos comentado algunas experiencias al respecto de lo que es el equipo médico deportivo. Y bueno, desde aquí, desde este programa, te doy un gran abrazo como siempre y no faltará la oportunidad para encontrarnos en algún lugar, en algún evento científico. Sin más que decir, nos vamos ahora a un corte para seguir aquí en más de su programa de Clínica de Campeones.